Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. En la guerra, a las víctimas se les arrebata el silencio y la palabra al mismo tiempo. En una oscura noche que parece nunca cesar. De eso versará la siguiente historia. El mito de la guerra, por Daniel Ángel, autor colombiano, radicado en Bogotá. Sepultar tu nombre, segunda parte, los asesinos del monte. El mito de la guerra. Al comienzo el mundo era oscuro, no había luz, ni sol, ni estrellas, solo un bloque invisible de negrura. Siempre era de noche y la noche no tenía luna. Los hombres que habían perdido el poder de la palabra y estaban ensimismados, enterrados en el silencio, se comunicaban con los ojos. Se decían que tenían miedo, parpadeaban y duraban más tiempo de lo normal en volver a levantar los párpados porque no querían reconocer que a unos cuantos metros los ríos eran de sangre y las montañas que se erguían a lo lejos eran de cadáveres. Entonces aleteaban con la nariz intentando identificar el olor de la carne descompuesta o abrasada por el fuego, el de la pólvora o el de los valles que se extendían a lo lejos, carbonizados bajo los bombardeos. Luego oían los estruendos de las granadas o el martilleo de los fusiles y abrían la boca para que el fragor de las detonaciones no les estallara los tímpanos. Cuando las arremetidas se reanudaban, volvían a arrojarse al suelo y lo sentían vibrar. Dicen muchos de los sobrevivientes de aquellos primeros tiempos que al pegar los oídos a la tierra escuchaban el cliquear de las osamentas de sus muertos. También escuchaban los lamentos de los caídos y de los espíritus de la naturaleza. Volvían a abrir los ojos y manchas de barro y de sangre se les difuminaban entre las pupilas, formando paisajes apocalípticos. Levantaban la mirada hacia el cielo buscando a sus dioses, pero solo encontraban volutas renegridas de humo circundar el firmamento o bloques cárdenos de nubes a punto de derrumbarse sobre la tierra. Así descubrieron que sus dioses los habían abandonado y se sintieron solos y perplejos. Mucho tiempo después, cuando el estruendo se detuvo y pudieron abrir las bocas y las palabras salieron de ellos, hablaron de pájaros gigantes, de cuerpos metalizados que habían cruzado en bandadas por el horizonte. Giraban antes de estrellarse con la cordillera y de regreso abrían los picos, también de acero, y escupían salivazos de fuego. El miedo regresó a ellos y pensaron en la muerte como la única solución a la barbarie. Permanecieron enterrados durante meses y meses, aunque no podían contar los días porque siempre era de noche y el tiempo permanecía estancado. Las barricadas que habían armado estaban destruidas y por eso debieron enterrarse en socavones infectos, compartiendo el espacio con las ratas que devoraban la carne de sus muertos. Muchos años después, hablaron también de la huida, de la selva negra y espesa, de los niños que caían como frutos secos de los árboles y eran devorados por la tierra, de los ancianos de rostros apergaminados que caminaban con la mirada pegada a la maleza, hablando solos y llorando. Hablaron de las madres que cargaban a sus hijos muertos, de la maldición de los hombres que empuñaban las armas, los mismos que los persiguieron hasta que al fin los rodearon. Por eso ellos, las víctimas de siempre, no tuvieron más escapatoria que lanzarse al abismo. Todo era oscuridad, todo era negro. Si tocábamos a nuestros hermanos eran de sangre, perdieron la piel y la carne, y lo que se movía era una silueta de sangre que dejaba un rastro melifluo en el aire. Los sueños de nuestros hermanos fueron devorados por la negra noche, al igual que nuestras palabras. Nos robaron el silencio y la capacidad de orar a nuestros dioses. Los árboles se reclinaban cuando nos veían pasar y lloraban.
En las madrugadas escuchábamos sollozar a los árboles. También las aves nos abandonaron. El silencio se nos metió como si se tratara de una enfermedad, de una maldición. Queríamos gritar y orar, cantar y abrazarnos, pero éramos simples fantasmas que atravesaban páramos y selvas, vadeábamos ríos y cañadas. Cuando volvíamos la vista atrás, encontrábamos que nuestro rastro había sido borrado. Nuestras casas derribadas, nuestras cosechas incineradas, nuestros caminos tapados. Así descubrimos que nos habían arrebatado la memoria, todo aquello que fuimos. Y sobre nuestras casas seguían volando los pájaros de metal que abrían los picos y lanzaban sus salivazos de fuego sobre nuestros cuerpos de sangre. Pero ya era tan poco lo que sentíamos que seguimos adelante, adentrándonos más en la oscura noche. Suplicamos a dioses ajenos que se apiadaran de nosotros. Intentamos concentrarnos en nuestro silencio para dejar de escuchar la batahola de los gritos y los disparos, y a diferencia, poder hallar el sonido del agua, el croar de una rana, el canto de un pájaro, algo que nos recordara lo que era la vida, pero ya nada existía. Los sonidos también eran un espectro de lo que había sido el mundo. Todo eso lo dijeron los primeros hombres, los que se veían en lontananza caminando desvaídos. Eran sombras, sí, eran siluetas de hombres. Las mujeres que iban embarazadas dejaron a sus recién nacidos en las bases de los árboles como ofrenda, pero esos niños también nacieron muertos y una peor maldición fue arrojada sobre ellas. No podrás traer niños a este mundo que es una noche eterna y oscura. No podrás traer hijos muertos a un mundo que ya está muerto, les gritaban los árboles, y ellas se agarraban el vientre con violencia, intentando arrancárselo con las uñas, pero ya nada había. Solo silencio eran los vientres, silencio y miedo. Por eso los hombres siguieron adelante, mustios y derrotados, rompiendo trochas y abriendo caminos por donde ningún otro hombre había pasado, hasta que al fin lo vieron. Se trataba de un diminuto rayo de luz al fondo de aquel camino selvático. Era un solo haz de luz que se proyectaba entre los ramajes y continuaron. Caminaron y caminaron por esas regiones inescrutables hasta que la luz se hizo más nítida y grande. Murieron muchos, pero al llegar descubrieron con asombro y ternura la madrugada y con ella los cantos de las aves. El sol refulgió detrás de las montañas y la tierra reverdeció, y cuando esos primeros hombres y esas primeras mujeres se sentaron en torno a un fuego, abrieron la boca y las palabras retornaron a sus cuevas y hablaron. Las caras se velaron por el llanto, pero fue un llanto de felicidad que les desgarró los corazones. Así supieron que tendrían la posibilidad de otro comienzo. Escuchaste a Gente que Cuenta.